que es una joya de orfebrería, de artesanía, hecha en cuero y también en metálico. El metálico es nada más y nada menos que plata y oro. Es lo que el paisano, el hombre de campo, le llama un chapeado. Un chapeado. Que tiene un inmenso valor material, justamente por el trabajo de orfebrería, de artesanía que tiene, y además por tener mucha plata y oro. Por eso tiene un valor material de varios miles de dólares. Hubo un brasileño que pagó por este recado $600.000, más de $500.000. Fíjense ustedes lo que significa. Pero más allá del valor material, digo, esta prenda tiene un inmenso valor inmaterial, intangible, un valor histórico, un valor simbólico, de gran significación, porque fue testigo de una época muy importante para los uruguayos, fines del siglo XIX y fines del siglo XX. Y porque el recado estuvo montado por el general de la libertad electoral, el héroe de la libertad electoral, que es Aparicio Saravia. Porque deben de saber ustedes que Aparicio no luchó para conquistar el poder, la presidencia de la República, ir a sentarse en Montevideo en el sillón presidencial o derrocar un gobierno. Aparicio Saravia luchó para que hubiera elecciones libres en el Uruguay, para que se pudiera votar, como van a votar ustedes el 30 de junio o en octubre, y si hay desempate en noviembre, o el año que viene que se va a elegir intendente. Bueno, eso es hoy, pero hasta Saravia las cosas eran muy distintas. Se votaba a mano alzada, a grito pelado. No había una urna y un voto secreto que nadie se enteraba que votaba cada uno. Entonces, claro, siempre ganaba el caballo del comisario, porque si la gente que votaba no votaba al candidato oficial, al candidato del gobierno, y bueno, después a la vuelta de la esquina te daban una paliza, te apuñaleaban, o cuando cruzabas el Río Negro, también. Entonces se vivía una situación, desde el punto de vista electoral, totalmente irregular. Y a raíz de la lucha de Saravia, que se levanta pidiendo libertad electoral, sufragio libre, voto secreto, es que se conquistan estas garantías y ventajas que tenemos hoy en día, que hacen que el Uruguay sea un país totalmente reconocido en el continente. Es el país que tiene mayor reconocimiento en materia electoral y de respeto por la voluntad popular. Fíjense que Uruguay es la única democracia plena de Sudamérica, el único país que tiene esa categoría. Bueno, eso se conquistó a partir de la lucha y de la sangre de Saravia y sus servidores. Eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces imagínense que este apelo, este recado, fue testigo de esa época y ha llegado hasta nuestros días. El apelo sería, en términos generales, lo que ustedes pueden ver acá, ¿no? Yo precisamente, por este hecho tan importante de la libertad electoral, y que Aparicio es el héroe de la libertad electoral, el libro empieza con un proemio heroico señalando que sobre este caballo y montado sobre este recado, Aparicio Saravia recibe en Mazoyer la herida, el 1 de septiembre de 1904, recibe la herida que le va a ocasionar 10 días después la muerte. Entonces imagínense que ese héroe estuvo montado sobre esta prenda. Fíjense ustedes la significación y la importancia que tiene el recado. Después en el libro yo hago una descripción pieza por pieza del recado, que es
lo que ha llegado en nuestros días, ha llegado completo, faltan los cojinillos. En este conjunto que se analiza en el libro, falta el bozalejo y las riendas de plata, que están en manos de algún coleccionista. No está todo reunido, y esto ya habla de la gravedad de la preservación en el tiempo de todo el conjunto de recados, porque lo ideal es que todas las piezas estuvieran reunidas, que estuvieran en el Museo Histórico o que estuvieran en exposición en el directorio del Partido Nacional, por ejemplo, o en el Museo del Gaucho y la Moneda del país. Y sin embargo, el recado está en manos de una persona y, como les digo, no completo. Bueno, lo que yo describo acá, del conjunto que estudié, es el sirigote. El sirigote es una montura que se caracteriza por tener dos cabezadas. Bueno, esas cabezadas al frente tienen una chapa de plata y oro adelante y atrás, en cuyo centro aparece el escudo nacional, el escudo que se usaba hasta 1906, lo cual habla del patriotismo de Saravia, porque hasta entonces era muy común lo que la gente de campo, desde el poderoso hasta la gente común, invirtiera lo que podía en el lujo que era tener un buen caballo y un buen chapeado, pero todo le ponía las iniciales. Saravia no le puso la A y la S, le puso el escudo nacional. Bueno, además de ese sirigote, que es en cuero, con los bastos rellenos de cerda y las cabezadas chapeadas, hay un conjunto de 2 estriberas con los estribos campana, que también son en plata y oro y también tienen el escudo nacional al centro. Los 2 estribos más las estriberas tienen un peso de 3 kilos aproximadamente, de plata y oro. Pobre caballo. Imagínense, sí, pobre caballo. Y arriba iba Parillo, que pesaba 105 kilos. Entonces, imagínense el valor material. Después de eso, hay una carona, también toda repujada y labrada en cuero, una encimera con la cincha o barriguera, que tiene la característica, la cincha es la que ajusta el recado, la montura, al animal, a la panza del animal. Esta cincha tiene la característica que es anchísima, tiene como el espaldar de esta silla 62 hilos chaula. ¿Por qué es tan ancha? Bueno, yo en la Patria Gaucha los otros días le pregunté a un montón a cientos de personas que pasaron a ver el recado, que estuvo en la exposición en la parcería Caraguatá, en esta Patria Gaucha. Y todos entraron y dijeron, pero ¿qué cincha tan ancha? ¿Por qué? Nadie me supo dar una explicación. Entonces yo le decía, en el libro hay una explicación que la doy yo, no sé si es la correcta, se me ocurrió a mí. Yo digo, si Aparicio Saravia, que era el comandante en jefe del Ejército Nacional, así se denominaba la tropa de Saravia, el otro era el ejército del gobierno, el ejército colorado, pero el Ejército Nacional era el de Saravia, y Saravia a veces andaba con la divisa por la patria y en otro momento Ejército Nacional, y andaba al frente de 15.000 tipos a caballo, o hasta 20.000. Entonces imagínense la responsabilidad que tenía ese hombre, que conducía a toda esa masa de hombres armados, levantados contra el gobierno de entonces. Tenía que tener un caballo muy ágil, estar muy bien montado. No se le podía aflojar la cincha, no se le podía ir la cincha a la verija en el medio de una batalla. Entonces yo pienso que con una cincha tan ancha que le agarraba casi buena parte de la panza del animal, aparte, como les digo, Saravia pesaba 105 kilos en 1904, con esa cincha sí se aseguraba que nunca se le aflojara el recado. Bueno, además de la cincha, del conjunto forma parte el rebenque, que tiene un precioso mango tallado también en plata y oro, un arriador, que también tiene un mango tallado en plata y oro,
Y bueno, ese sería el conjunto de recado. ¿Quién hizo el recado? Alguien lo hizo. Bueno, lo hizo un talabartero y fundamentalmente platero que se llamó Alipio Suárez. Lo hizo en Sarandí de G, Durazno, donde este hombre tenía el taller. Él era nacido en 33, en 1860. Finalmente se afincó en Sarandí de G porque era una ciudad con más poder adquisitivo, donde corría la platita, como hay un testimonio documentado en el libro. Y allí, seguramente por las mentas, porque evidentemente este hombre era reconocido por su arte, Saravia vino a encargar el recado, que le quedaba cerca de la estancia que Aparicio tenía en el Cordobés. O la otra que pudo ser es que Alipio haya ido hasta el Cordobés, porque yo no creo que el recado haya sido encargado, a ver, Chococho, haceme tal y tal cosa, así, así. No, da la impresión de que Saravia dijo, yo quiero esto, así. Me lo explicó detalladamente por los detalles que tiene. Tampoco Bueno, era para porfiarlo mucho, ¿no? ¿cómo? Tampoco no era para porfiarlo mucho el encargo, ¿no? Pero seguro. Bueno, y el recado tiene como acta de nacimiento el recibo, boleta o factura que Alipio Suárez hace para cobrarlo. Cuando lo tiene pronto, señor General Aparicio Saravia, le cobro tanto por un par de estribos, por un sirigote, por esto, ¿no? Y también en ese recibo, que está la copia acá en el libro, también hace otro recado para el hijo, para Aparicito, el hijo mayor de Aparicio Saravia, que el 7 de julio de 1898 era un inválido ese muchacho, porque en el último combate de la Revolución de 1897 fue un balazo, le destrozó la rodilla derecha, a raíz de lo cual el doctor Alfonso Lama, en una estancia ahí en el norte de La Valleja, que existe en Muelle de Godoy, le amputó la pierna derecha, sin anestesia, no había, ¿no? A serrucho limpio, con un trapo metido en la boca, un buen trago de caña y aguantate, macho. Yo conocí a Walter Saravia, nieto de Aparicio, que su padre le contaba que en el hueso, en el muñón de la pierna, se veían las marcas del serrucho, ¿no? Bueno, así que ese recado estaría en el departamento de Florida en manos de un coleccionista también, ¿no? Yo no lo conozco ese recado. Bueno, el hecho es que acá hay dos fotos en el libro. Una es muy tradicional y conocida, que generalmente estaba en todos los comités, en todos los clubes blancos de Aparicio. En realidad son dos fotos de un mismo momento. Ahí se lo puede ver a Aparicio en 1903, un año antes de la muerte, montado en el caballo preferido y montado sobre el apero. Y se ve la estampa ya regordeta de Aparicio, pero el tipo disimulaba muy bien su petisura y su gordura, montando con el pecho hacia atrás, bien enhiesto, calzando el vestido en la puntita del pie. Entonces parecía un gigante. Aparte que el caballo era un gigante. Precisamente el capítulo siguiente está dedicado a los caballos de Aparicio Saravia. O sea, los pingos que tuvieron ensillado con este recado. Bueno, el principal caballo se llamaba Banana. Era un tostado maracara, ¿no? Un tostado de color tostado, con la cara blanca y las cuatro patas blancas. La izquierda apenas se nota, pero es un calzado en blanco en las cuatro patas. Bueno, ese caballo era el preferido de Aparicio Saravia. Es un animal singular
porque tenía una gran alzada, y era un caballo que a Aparicio le ensillaba al amanecer en Melo, y a la tardecita, después de recorrer 30 leguas, 150 kilómetros, llegaba con el caballo entero a su estancia. Fíjense la fortaleza de ese animal. Pero hay otro hecho que marca la briosidad y el tipo de animal que era, que es la longevidad de ese caballo. Porque yo en el libro descubrí que el caballo murió en 1940. Ahora resulta que a Sarabia se lo regalaron a principios de 1900. Y ya debía ser un caballo de 2 o 3 años. O sea que Banana es un caballo que vivió más de 40 años. Si hablamos con gente de campo, como pasó en la Patria Gaucha, un caballo vive 30, 35 años. Un hombre de la Patria Gaucha me dijo, yo tuve un caballo que se me murió a los 38 años. Pero como parte de la investigación, fíjense acá lo que era la silueta de ese caballo, ¿no? Realmente un animal increíble, súper estilizado. No era solo de la fortaleza del caballo. ¿Cómo? Que no era solo de la fortaleza del caballo, sino el cuidado que también le... Claro, a Sarabia le daba de comer con su mano, bien racionado con maíz permanentemente, ¿no? ¿Cómo? Claro. Entonces fíjense que este caballo, Sarabia tenía 2 caballerizos para atender a sus animales, ¿no? Este caballo, con esa gran alzada, bueno, vivió, como le digo, murió en 1940, y como parte de la investigación descubrí que el caballo había vivido 62 años. Así que bueno, el Banana es bien cierto que vivió más de 40. Se conserva el cuero del Banana, cuando murió el cueriano, ha llegado hasta hoy el cuero muy maltrecho porque ha pasado por distintas peripecias, ha estado enterrado, en fin, después van a enterarse por qué. Además el Banana, en momentos previos que lo hieren de muerte a Sarabia, el caballo recibió 2 balazos en la pared izquierda, de lo cual se curó y sobrevivió. Pero evidentemente no es el único caballo. Digo, en aquellos años, el único elemento de movilidad esencial en la estrategia militar era la caballada, era el único que había. Digo, recién aparecía el automóvil, ¿no? Que apenas marchaba, no había camino, no había nada. Y los aviones todavía estaban en pañales. Así que dominar el caballo y tener caballos era clave para los ejércitos. Entonces un comandante en jefe evidentemente no podía tener un caballo, tenía varios, y en guerra Aparicio andaba con una tropilla seleccionada de animales y con 2 caballerizos. Además, en tiempo de paz era un carrerista de primera, ¿no? Hubiera ganado la pesca de Segura sin ningún problema. Perdió alguna también. Acá hay todo un relato anecdótico de una carrera en el Paso de la Arena del Fraile Muerto, que se presenta a Sarabia con su caballo y una yegua por la cual nadie da un peso, le ganó el caballo a Sarabia y bueno, claro, ganó mucha plata los que aportaron a la yegua. O sea que en general también perdía carrera. Bueno, entonces yo pude determinar la existencia del palomo, un tordillo, el diablo, un colorado que se llamaba el argentino, porque se lo habían regalado desde la provincia de Corrientes, y después hay un sinnúmero sin nombre. Por ejemplo, en 1904, en el primer encontronazo bélico, le mataron el caballo. Una semana después, en Las Palmas, en el combate de Las Palmas, en el paso de Las Palmas en Durano, y le volvieron a matar el caballo. Después, el paso del Parque, el 2 de marzo, le hieren o le matan el caballo. Porque le atraviesa la bota, ¿no? Claro, eso fue en Paso del Parque en Nillé. Entonces, en Paso del Parque no está claro los testimonios acerca de si le mataron el caballo o si lo hirieron. De cualquier manera, las balas pasaban muy cerca. O sea, la era muy arriesgado, ¿no? Yo ahí, a raíz de todo el Paso del Parque, digo, evidentemente no hay 3 sin 4 en lugar de 2 o 3, porque la cuarta vez fue en Mazoyer.
Y acá hago un paréntesis. Bueno, los Salavias eran gente de ir al frente, ¿no? Fíjense ustedes que Gumersindo, el hermano de Aparicio, muere en Brasil durante la revolución de 1893-1895, donde Aparicio lo secundó. Después, Chiquito Saravia muere en 1897 en la carga de Arbolito. Aparicio muere a raíz de la herida de Massoyer. También a raíz de la herida de Massoyer, cosa que se habla muy poco, muere su hermano Pancho Francisco Saravia. Evidentemente una familia guerrera. De los 6 hijos de Aparicio, ya les dije, a Aparicito el mayor le cortaron la pata por una herida de guerra. De esos 6 hijos, 4 fueron heridos en combate. Nepomuceno, el segundo después de Aparicito, que en Massoyer tenía 24 años y comandaba la división 9, en Illesca también fue herido. Y en la batalla de Tupambaé, 2 de los hijos, Ramón y Villanueva, fueron heridos de gravedad. O sea, 6 varones tuvo Aparicio. De manera que, evidentemente, el general, como sus hermanos y como sus hijos, iban al frente. Eso es una característica de todos los salarios. Bueno, así que ahí tienen una relación de la caballada de Aparicio, donde está la Junta Departamental en Melo, ahí estaban las caballerizas de Aparicio. Después hay otro capítulo que es muy triste, que es dedicado a las peripecias del recado después de muerto Aparicio. El recado y el banana y el caballo y los otros caballos quedan en Brasil junto con los restos del general, que los sepultan en Brasil. Ahora, a los caballos, a la pertenencia de Saravia y el apero, el dueño de la estancia donde muere Saravia lo remite todo a Vallén, a la viuda, a doña Cándida Díaz de Saravia. Y de ahí, después que termina la guerra, vienen todos al cordobés, a la estancia, que es la hereda, la viuda y los hijos de Aparicio, ¿no? Bueno, el recado va a estar ahí hasta el año 1978. En el año 1978, la dictadura militar decide expropiar la estancia, los bienes, las pertenencias, para transformarla en museo histórico, el actual Museo Histórico Aparicio Saravia. Digo, todo muy bien, digo, un gesto loable de poner todo eso al servicio de los orientales. El tema que lo hace la dictadura sin la aprobación y contra la voluntad de la familia. De manera que la familia no entrega todas las pertenencias, sino que algunas las escabulle, el recado lo ocultan en un chirical, después lo entierran, lo sacan para Vallé. En Santa Clara de Olimar estuvo mucho tiempo enterrado en la casa de uno de los descendientes, y por eso el recado como otra pertenencia no aparece en el inventario que se hace cuando el gobierno toma posesión del cordobés. Ahora, ahí hay que destacar el hecho de que a la familia el gobierno de entonces la estafó, porque cuando se hace una expropiación se te paga, se te indemniza. Bueno, la dictadura dijo, esto vale 10, tomá. Y el dueño de la estancia, que era Carlos Saravia, nieto de Aparicio, dice, no, pero esto vale 50, por ejemplo, ¿no? Bueno, fíjense ustedes que el tipo le hace un juicio al gobierno, a la dictadura, y se lo gana. Fíjense si sería grande la diferencia entre el valor real de las cosas y lo que le habían pagado. Pero lo que pasa siempre cuando uno le hace un juicio al Estado. Sí, te dieron la razón. Sí, tenés la razón, pero marche preso. Le dieron la razón, pero no le pagaron. Él le gana el juicio en 1981, o en el 79. Y no se lo paga, se lo va a pagar el gobierno constitucional
después del 85, cuando el Uruguay normaliza su situación institucional, cuando se vuelve al Estado de Derecho. Pero en el medio hubo una devaluación, todo el fenómeno aquel de la tablita. Entonces, los descendientes de Saravia realmente terminaron perdiendo hasta el campo. Esa es la situación. Entonces, para el año 2004, la familia, se había muerto el nieto de Saravia, tuvo 6 hijos también, 6 bisnietos de Saravia, deciden vender todas las prendas que ellos habían sacado del cordobés antes de que la dictadura se apropiara de ellos. Entre ellos el recado. Y lo rematan en Montevideo. Ahí es cuando un brasileño paga $600.000 por el recado. Aparece una resolución del gobierno por la cual se establece que estas prendas no pueden salir del país porque son patrimonio nacional. Entonces, el brasileño deshace el negocio, porque claro, él lo compraba para llevárselo a Brasil. Bueno, hay una serie de pleitos, litigios. En el 2011 es rematado nuevamente, no hay ofertas, y ahí aparece un blanco, un lírico, un romántico, que antes que alguien había ofertas del exterior, porque ya esa resolución se había anulado, el recado podría salir. Incluso hoy, si viene un yanqui o un brasileño lo compra y el dueño lo quiere vender, se lo puede llevar, salvo que saca otra resolución que le impida sacarlo del país. Entonces, el tipo compra el recado en $365.000, con la idea de que en 4 meses el directorio del Partido Nacional va a reunir el dinero para quedarse con el recado en exposición y para que todos los blancos y orientales dispongan del recado. O el Museo Histórico Nacional, o el Banco de la República para el Museo del Gaucho y de la Moneda. Bueno, la realidad es que han pasado 13 años y ninguna de estas instituciones, incluso nuestro directorio, han estado a la altura de la situación, y este recado permanece en manos de un particular que tiene 51 años, no es un potentado económico, es un rematador público, consignatario de ganado, que está con serios problemas de salud, en buena medida por la tremenda desilusión y frustración de que su partido no ha comprado el recado, porque a su vez él, cuando lo compró, vieron varios dirigentes que dijeron, bueno, vos metele para adelante que en 4 meses reunimos, el partido reúne la plata y se queda con el recado para tenerlo en exposición. Entonces toda esa situación lo tiene muy pero muy mal. Así que esa es la historia de las peripecias del recado hasta el día de hoy. Ahora, un patrimonio nacional. Claro. Ahora, hay un capítulo muy importante, el capítulo más largo, que eso sería muy importante que ustedes lo conocieran, porque necesariamente cuando uno escribe el libro tiene que hablar del contexto, qué sucedía en esa época en el país. Y bueno, sucedía que hubo la revolución de 1897, donde Saravia se levanta contra un gobierno corrupto, contra un gobierno oprobioso, que no dejaba votar a sus ciudadanos, que había llegado al poder en 1865, después de fusilar a Leandro Gómez. Aparicio dice en la primera proclama, a 31 años, fue en 1896, a 31 años que nuestro país sufre gobiernos oprobiosos, no existe la libertad de los ciudadanos, el gobierno se roba los dineros públicos, etc. Saravia se levanta contra esa situación y, en definitiva, para lograr, como les dije, que haya elecciones libres en este país y se respete la decisión de los ciudadanos. Por eso les vuelvo a reiterar, que es tan importante en este año electoral y en el próximo saber que las garantías electorales y la posibilidad de que ustedes elijan a nuestros representantes, eso se logró con la lucha de Aparicio Saravia. Y después, la terminación del libro es un llamado acerca de la importancia que tienen estos bienes
que son patrimonio nacional. Yo digo, no está dicho en el libro, pero bueno, se lo digo ahora. Digo, el viejo Valle, don Pepe Valle, último gran líder del Partido Colorado, que se caracterizaba por el sobre todo, así como nosotros los blancos nos caracterizamos por el poncho. Bueno, si existiera el sobre todo de Valle, que no sé si existe, pero eso también tendría que ser patrimonio nacional y estar en un museo público, porque indudablemente el color, claro, el uniforme, claro, por supuesto. La pena de Wilson que vino en el bar. Lo mismo digo del uniforme de Sereñi. Fíjense ustedes que Sereñi es fundador, fue el líder inicial de un movimiento que tuvo 15 años en el poder y al cual le ganamos por solo 37.000 votos. Y que ahora en octubre, ¡ajá! Tenemos que apretar a cincha a ver si le ganamos, ¿no? Digo, no se puede decir, no podemos decir que nosotros somos los únicos representantes de la ciudadanía. Hay otros también. Y hay democracia y tenemos que ser conscientes que el Uruguay es una construcción de todos. Precisamente, Saravia estableció eso, que el Uruguay lo teníamos que hacer entre todos. No podía haber tipos excluidos como hasta entonces había. Entonces yo resalto que los bienes patrimoniales son muy importantes para la memoria de los pueblos, para la identidad de los pueblos, y que deben ser cuidados, rescatados y preservados. Por aquello que si nosotros no tenemos como una casa cimientos, si no tenemos como los árboles raíces hondas, y bueno, cualquier vendaval te tumba, ¿no? No podemos estar bien parados en el presente. Y mucho menos, si no sabemos de dónde venimos, podemos saber a dónde vamos, otear el horizonte, mirar el rumbo. Buena parte, hoy día, que vemos a la juventud copada por la drogadicción, por la violencia, la sociedad toda está carcomida por una serie de hechos muy embromados, y bueno, en buena parte es porque se desconocen los valores que sembró Artigas, que sembró Leandro Gómez, que sembró Aparicio Saravia, y no tenemos claro dónde estamos parados, ni sabemos el rumbo que tenemos que seguir. Así que bueno, básicamente en eso consiste el libro, y ese es el mensaje que se rescata a partir de este objeto histórico que es el rescate de Aparicio Saravia, que les vuelvo a reiterar, es un testigo de hechos históricos trascendentes para nuestro país, para la forja de nuestro país, y que debe ser tenido muy en cuenta. Miren, les cuento, yo hace 50 años que vivo en la Argentina. Todos los argentinos admiran a Uruguay por el régimen de derecho, por el régimen institucional, por el régimen electoral que tenemos. Anoche estuvo cenando en la Argentina y participó en una comisión el presidente Lacalle. Hay que ver los comentarios de hoy en toda la prensa argentina, la admiración acerca de las propuestas de Lacalle, de su discurso. Los argentinos nos admiran profundamente, y nos admiran fundamentalmente por lo que hizo Saravia. Por supuesto que no saben quién fue Saravia, ¿no? Yo cada vez que hay una discusión en Argentina, que estoy entreverado con algunos argentinos discutiendo la crisis, la inflación, esto, y por qué pasa esto, siendo que Argentina es un país riquísimo, que tiene todo, ¿no? A diferencia de nosotros, que somos un país pobre. Argentina tiene riquezas descomunales, pero no tiene un régimen institucional, no tiene un régimen sólido de partidos políticos como el Uruguay. Entonces yo a los argentinos digo, ¿saben por qué? ¿Y saben por qué estamos mal? ¿Por qué Argentina está mal? ¿Por qué hay crisis? Y no, ¿por qué Uruguay? Y porque ustedes nunca tuvieron un Aparicio Saravia. Y se queda mirando porque saben que fue Aparicio Saravia. Bueno, entonces fíjense ustedes la diferencia con nosotros. Las elecciones en Argentina las organiza el Poder Ejecutivo, las organiza el Ministerio del Interior.
En cambio, en Uruguay, ¿quién organiza las elecciones? La Corte Electoral. Un cuarto poder independiente de todos los partidos políticos, independiente de todos los bandos, independiente de la justicia, del Parlamento. ¿Cómo? Y con representantes de todos. Con 9 ministros con 20 del Senado que representan a todos los partidos políticos. En la Argentina, esa institución no existe. La organiza el ministro del Interior, que depende del Poder Ejecutivo. O sea, el presidente de la República puede influir notablemente acerca de quién va a ser electo, cómo sucede. Fíjense que en las últimas elecciones, el candidato del gobierno a la presidencia fue el ministro de Economía. Imagínense acá que la ministra de Economía sea la candidata. De cajón, que la plata, la campaña, ¿de dónde la va a sacar? De la caja de todos nosotros. Entonces, en Uruguay, un ministro, si quiere ser candidato, tiene que renunciar. O sea, Álvaro Delgado, secretario general de la presidencia, renunció a la presidencia para ser candidato. La intendente de Montevideo, el Frente Amplio de la cosa, renunció a la intendencia para ser candidata. Bueno, Orsi también. Digo, los funcionarios públicos acá, antes de las elecciones, no pueden participar ocupando el cargo, porque si no son juez y parte de la cosa, y terminan usando los dineros públicos. Bueno, Sergio Massa en la Argentina, ministro de Economía, y bueno, se gastó 12.000, 15.000 millones de dólares en las elecciones. Esa es la situación que nos diferencia tremendamente del Uruguay. Además, miren otra cosa, Uruguay tiene un padrón electoral propio. Tenemos la credencial cívica, no votamos con la cédula de identidad. La cédula de identidad, ¿quién la determina? El ministro del Interior, que depende del presidente, ¿no? En Argentina no hay credencial, se vota con el documento de identidad. Entonces, que lo da el Ministerio del Interior. Entonces, después de cada elección, nos enteramos que en las últimas elecciones votaron 10.000 muertos. O que 2 meses antes de las elecciones, a 500.000 de paraguayos se le dio la cédula argentina para que crucen la frontera y el día de las elecciones voten al candidato del gobierno. En la frontera con Bolivia, 1 millón de bolivianos votando. Porque como todo depende del Poder Ejecutivo, los tipos arriman agua para su molino. Eso era lo que sucedía antes de Sarabia en el Uruguay. Si no eras colorado, no podías ser militar, ni profesor del liceo, ni profesor de la escuela, etcétera, etcétera. Aparte, todavía en ese entonces no existían los intendentes. Cada departamento estaba gobernado por algo que se llamaba jefe político, que era el jefe de policía, era jefe de policía e intendente a la vez. Pero no lo elegían ustedes. La Correpuel no elegía a su jefe político. Lo elegía el presidente de la República desde Montevideo entre sus amigos. Era un régimen totalmente centralista, montevideano, urbano, totalmente de espaldas al interior y totalmente de espaldas a este mundo nacional, de los distintos pagos. Bueno, contra eso es lo que se levantó Sarabia. Y si hoy tenemos el régimen, que es imperfecto, por supuesto, yo no estoy diciendo que sea perfecto, lo estoy comparando con otros países. Fíjense, no sé si ustedes siguen las noticias de Venezuela. El señor Maduro, que ha sido reelecto 2 o 3 veces, otra vez se presenta a la reelección y aparte dice, no, de la oposición la señora no puede ser candidata, aquel no puede ser candidato. O sea, claro, lo mismo sucede en Nicaragua. Entonces, bueno, lo que creo que hay que rescatar como mensaje final es que Uruguay tiene un régimen democrático representativo que se lo debemos al esfuerzo del Partido Nacional y fundamentalmente de este hombre, Aparicio Sarabia. ¿De acuerdo? Bueno, cualquier duda... Yo tengo una duda. Diga. El nombre